Muy buenos días a toda la comunidad universitaria, a la comunidad CUSEA que nos sigue a través de la plataforma de Facebook Live. El Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, la División de Economía y Sociedad y el Programa Interdisciplinario de Estudios de Género les da la más cordial bienvenida a este webinar titulado Estudios de Hombres y Masculinidades en México, una perspectiva general. Agradecemos la presencia del doctor Guillermo Núñez Noriega, profesor investigador del Centro de Investigación y Desarrollo Alimentario. Agradecemos también al doctor Beno Kaiser, profesor investigador del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Y como moderador de este evento, nos acompaña el doctor Juan Carlos Ramírez Rodríguez, profesor investigador del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Juan Carlos Ramírez. Muy buenos días a la comunidad universitaria y me siento muy contento en esta mañana porque tenemos el privilegio de contar con dos connotados compañeros con una trayectoria muy amplia en la investigación de los estudios de género de los hombres, las masculinidades. Y también, no solamente es el hecho de que tengan una trayectoria en los estudios, sino también en el diseño y el trabajo de intervención y en la elaboración de políticas. Entonces, esta mañana agradecerle mucho a Guillermo Núñez Noriega y a Beno de Kaiser, que también está como profesor invitado en la UNAM haciendo una estancia. Y este seminario, esta conversación que vamos a tener esta mañana, la enmarcamos en el 8 de marzo, que es muy importante, es una conmemoración que abarca muchos elementos y que queremos sumar esta discusión en ese marco. Para empujar de alguna manera y contribuir de una manera aliada con las mujeres en esta visión de construir una sociedad más igualitaria. También este seminario, esta charla que vamos a tener, está enmarcada dentro de la campaña nacional Hombres en Sana Convivencia, Cuidar hace la diferencia, que es una campaña promovida por Cómplices por la Igualdad, a la que el CUSEA se ha sumado a través del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género y la División de Economía y Sociedad. Y sin más preámbulo, pues vamos entrando en materia, si les parece. Y para empezar, para animar a la comunidad universitaria, empezaría por preguntarles ¿qué es esto de los estudios de género de los hombres? ¿O qué es esto de estudiar a los hombres y las masculinidades? No sé quién quiera comenzar. Sí, Guillermo, por favor. Gracias, pues un gusto estar contigo, con ustedes, con Carlos, Beno, compañeros de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué es? Bueno, primero habría que decir que aquí les llamamos estudios de género de los hombres y las masculinidades aquí en México. Ha tenido diferentes nombres este campo de estudios y en gran medida tiene que ver con los diferentes enfoques teóricos. En Estados Unidos se les suele llamar todavía actualmente men's studies, estudios de los hombres. En otros lugares y aquí mismo se les llamó estudios de la masculinidad. Luego alguien dijo, bueno, de las masculinidades, porque no hay una sola forma de construir la masculinidad. Y actualmente incluso en Estados Unidos hay una corriente que se desliga de los men's studies y le empieza a llamar estudios críticos de los hombres. Yo creo que la forma en que les llamamos en México es la más adecuada.
llamamos estudios de género de los hombres y las masculinidades, porque no hacemos estudios de los hombres, los hacemos de los hombres como sujetos genéricos, como identidades de género, como personas que somos construidas desde ciertas concepciones sociales, de ciertos marcos de significación sociales sobre cómo debe ser un hombre, qué es un hombre, etcétera, etcétera, expectativas de comportamiento. Si lo hacemos, analizamos a los hombres como sujetos genéricos, decimos nosotros, ¿no? Como sujetos con género. Y entonces esa es la diferencia de nuestros estudios. Y por eso que también llamar los estudios críticos de los hombres no nos parece correcto, porque uno puede hacer estudios críticos de los hombres desde otros enfoques teóricos. De marxismo durante mucho tiempo hizo estudios críticos de los hombres en cuanto a clase trabajadora, por ejemplo, y eran estudios críticos, pero no como sujetos genéricos. ¿Y qué es esto de estudiar a los hombres desde estos estudios de género, ¿no? Pues es entender en primer lugar que la sociedad tiene un conjunto de ideas, de concepciones, pues, de valores, de actitudes, de expectativas de comportamiento, para los seres humanos en función de su diferencia sexual, y que es a partir de ese elemento diacrítico de qué genitales tienes al momento de nacer y a veces antes, por las nuevas tecnologías reproductivas, ¿no? Ya tiene una serie de expectativas de comportamiento. También le llamamos nosotros proyectos ideológicos de identidad, hombre o mujer, ¿no? Y a partir de ese momento hay un proceso de socialización, de educación, que es complejo, que es intenso, que implica emociones, que implica cuerpo, que implica actitudes, que implica modelaje del comportamiento, relaciones, para llegar a construir un hombre, tal y como la sociedad entiende que debe ser un hombre o una mujer, ¿no? Entonces, ser hombre, ser mujer es una forma de estar en el mundo, es una forma totalmente cultural, social de estar en el mundo. Y es una forma construida social y culturalmente que aprendemos. Lo bueno de saber esto es que si sabemos que aprendemos a ser hombre según lo que la sociedad marca como deben ser los hombres, quiere decir que podemos desaprender o podemos al menos como sociedad empezar a transformar estas formas de ser hombre, sobre todo si implican daño, violencia, infelicidad, malestares, dificultades para el desarrollo personal y social, ¿no? Limitaciones para nuestra propia felicidad, para nuestro propio placer. Así, brevemente, así abordaría este tema. Micrófono. Lo que nos estás planteando es una perspectiva muy amplia y compleja, que implica muchos niveles, muchos componentes. Es un elemento poliédrico, ¿ah? Muy interesante y que ha tenido, como comentas, distintas formas de llamarse, distintas formas de nombrarse y también que puede dar lugar de alguna forma a formas como que ambiguas de repente, ¿no? Que hay que precisar y que como comentas tiene que ver con la manera como estamos en el mundo, la manera como nos hacemos parte de, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esta introducción que nos plantea Guillermo, ¿qué nos podrías decir, Beno, de cómo surgen los estudios de masculinidades, de hombres y masculinidades en su perspectiva de género, aportado por las mujeres, por el feminismo, ¿no? ¿Cómo surgen los estudios aquí en México? ¿Qué nos puedes comentar? Si viéramos el reloj de la historia, pues prácticamente toda la cultura ha sido modulada a modo de los hombres. Entonces hemos estado presentes, pero no desde esta mirada crítica de género. Estaríamos realmente casi en el último minuto, o más bien unos cuantos segundos de la historia, en donde por primera vez se empieza a revisar críticamente a los hombres.
Claro que los hombres aparecían, por ejemplo, en los estudios de economía, por ejemplo, el espacio donde trabajas, los hombres aparecemos en las estadísticas de salud, la epidemiología, pero no mirados desde este eje en donde el ser hombre no está anclado totalmente, incluso está bastante parcialmente anclado en lo biológico, en lo genético, sino mucho más en los aprendizajes y los mandatos que vamos incorporando. Entonces, ¿cómo surgen? Yo creo que hay varias fuentes que contaminan positivamente, que fecundan, para usar una metáfora poco masculina, este campo. Hay antecedentes de colegas que empezaron a trabajar en Estados Unidos, en Canadá, en Europa. Yo al que ubico más lejano, digamos, de la generación nuestra es a Víctor Seidler, que ha venido mucho a México, que él relata cómo siendo un hombre joven, ya casado, pues de pronto se encontró con mujeres que eran muy distintas, mujeres feministas que deseaban trabajar, que no estaban dispuestas a quedarse en casa como la mamá de Víctor, que quizá no querían tener la cantidad de hijos que él quería tener. Entonces él fundó una revista que se llama El Talón de Aquiles, guerrero inderrotable que para bañarlo en metal lo agarraron de los talones y de ahí sale la metáfora del talón de Aquiles. Entonces, bueno, hay una influencia que nos viene de otros países que nos anteceden. Pero el antecedente del feminismo es fundamental. El empezar a tomar distancia de esta noción de que la mujer nace, sino más bien se hace, Simón de Beauvoir, es el gran estímulo para empezar a pensar, bueno, ¿y los hombres qué? Y yo digo ahora, ¿y los hombres cuándo? ¿Sí? Entonces hay notables feministas que hace ya 30, 40 años empezaron a producir también investigación sobre los hombres. Están las conferencias, por ejemplo, la de Cairo y Beijing, que empiezan a plantear que los hombres debemos de cambiar de pronto en espacios y en temáticas más o menos acotadas, pero muy importantes para las mujeres, todo el ámbito de la salud sexual y reproductiva y el tema de la violencia. Y yo rescato mucho el malestar de los propios hombres, un malestar callado, una extrañeza, una confusión, muy a lo que describe Víctor Seidler, de que las mujeres están cambiando y nosotros, bueno, ¿qué nos toca? Más allá de ser profeministas y por derecho de las mujeres, bueno, a nosotros, ¿qué nos toca? Yo serían las 4 fuentes que considero que hacen que, pues ya son, aquí está, esto ya publicado hace aquí, es del 2017, el libro de Guillermo, ya son 30 años, 30, 32 años en donde empieza a haber estudios, aunque hay algunas, como campo, aunque hay algunas publicaciones previas a nivel mundial de hombres que empiezan a hacer este análisis, pero no necesariamente con los lentes del género. Sí, muchas gracias, Beno. Creo que esta introducción a decir, bueno, por dónde le jalamos a los estudios de hombres y masculinidades, y ahora al final muestras la portada del libro de Guillermo, y ahí hay, digamos, trabajos de la antropología, ¿verdad? Ya tiene de la primera mitad del siglo XX, ¿no? Luego está este trabajo. Bueno, pues, ¿qué nos puedes decir, Guillermo, tú que has hecho este libro al respecto? Gracias. Bueno, sí, coincido con lo que señala Beno. Y sí, bueno, hay diferentes, digamos, estudios desde las ciencias sociales, desde la propia antropología, desde el propio marxismo. Si recordemos al propio Federico Engels, ¿no? Con su Origen de la Familia, la propiedad privada del Estado, donde ya introduce una visión crítica donde no solamente se refiere a la clase, ya se refiere a relaciones incluso de dominación, de explotación entre hombres y mujeres, ya habla de la división sexual del trabajo, ya introduce esta posibilidad de pensar desde el marxismo en esta articulación de lo que ahora llamamos sistemas sexogénero y sistemas de clase, de explotación. Y tenemos muchas otras perspectivas. El propio psicoanálisis abona
en la construcción de este campo de investigación, y la antropología, la etnografía. Pensemos en Margaret Mead, Sexo y temperamento en la sociedad salvaje, donde descubre que hay otras sociedades donde tienen otra manera de entender lo que significa ser hombre, ser mujer, y de los comportamientos para los hombres incluyen posibilidades que no existen, por ejemplo, para la sociedad norteamericana, posibilidades de expresión afectiva, incluso sexual. Entonces, ya, digamos, estos estudios de las ciencias sociales van creando las condiciones para pensar lo que significa ser hombre desde una perspectiva histórica, de una perspectiva cultural, contextualizada, entender eso que nos dijo Beno, hay que ir citando a Beauvoir, que también no nacemos hombres, nacemos con determinada corporalidad, con cierto cuerpo, con ciertos genitales, pero que esto que la sociedad llama ser hombre, en términos de cómo te comportas, cómo te presentas en el día a día, cómo te vistes, cómo son tus gestos, cuáles son tus actitudes, cuáles son tus reacciones ante ciertas situaciones, qué tipo de trabajo tienes, cuáles son las relaciones que tienes con las mujeres, con otros hombres, etcétera, etcétera. Esas expectativas de valentía, de temeridad, de arrojo y demás, más bien son expectativas de una forma de ser hombre particular de esta sociedad, de esta cultura, y que eso también se transforma. Y ciertamente hay una antropología de los años 60, 70, incluso antes de los años 50, que ya empieza a abonar esta posibilidad. Yo pienso en un texto que es maravilloso, que yo siempre recomiendo que la gente lea, y además no tienes que ser especialista, que es el de Honor y Vergüenza, ¿no? En la sociedad mediterránea. Ese texto es maravilloso porque es una colección de artículos de investigadores como Pierre Bourdieu, Peristiani, Pío Baroja y otros, que hablan de la importancia del concepto de honor en el significado de ser hombre para los hombres del Mediterráneo o de culturas de raíz mediterránea como la nuestra, por esa raíz hispana que también tenemos, y que organizan sus comportamientos, pero también su dinámica emocional, temas como los celos, temas como la noción del ser mandilón, el miedo a ser mandilón, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego investigaciones de los años 60, 70 sobre diversidad sexual en México. Ese es otro de los ejes que no mencionó Beno, pero que yo creo que es importante señalar. Es otra de las fuentes de los estudios de género, los hombres y las masculinidades. Esta producción ensayística, a veces política, sobre sexualidad, sobre diversidad sexual, sobre homosexualidad, de alguna manera pone en cuestionamiento esta naturalización del deseo como arraigado en los cuerpos y como biológicamente diferenciados y como una expresión misma del género. Entonces, están esos. Y hay unos textos que a mí me encantan, etnográficos, como el de Guy Berger, Los guardianes de las flautas, una etnografía sobre la masculinidad entre los Zambia de Nueva Guinea, o de Michael Herzfeld sobre los glendios en Creta, que es un aspecto bellísimo que nos habla de sociedades agropastorales y sobre su forma de ser hombre y cómo desde las nociones de hombría resisten incluso al Estado y sus políticas, su nacionalismo. Y tenemos, bueno, muchos otros textos, Maurice Godelier, sobre los Barulla, que analizan una perspectiva marxista estructuralista, ¿no? Cómo la dominación masculina se construye a partir de su dominación en estructuras económicas, en estructuras políticas, en estructuras culturales, incluso militares, ¿no? Entonces, todos estos textos creo que van creando las condiciones y ya van teorizando sobre el ser hombre desde una perspectiva, desde las ciencias sociales, de una perspectiva incluso estructural, y abonan para nuestro campo de investigación en la actualidad. Sin embargo, habría que decir que hay otras fuentes que en México, digamos, tienen una tradición propia de reflexión sobre los hombres y las masculinidades. No solamente importamos, digamos, la preocupación o nos viene del extranjero y de las ciencias sociales, que es la gran producción ensayística que existe en México sobre el hombre mexicano. Samuel Ramos y el perfil del hombre en la cultura en México, Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pero muchos otros ensayos. Los años 30 y 40 están llenos de ensayos sobre la mexicanidad, sobre cómo es el hombre mexicano. Y particularmente esta preocupación que existe en filósofos, en ensayistas, de que el hombre mexicano, y sobre todo el de clase baja, el tema de su descontrol, de la presencia del alcohol, de la violencia, de su melancolía,
ese tipo de cosas, y se convierte como en un tema de investigación, ¿no? Un tema de preocupación más que de investigación. Entonces, tenemos esa tradición que luego, según autores como Eloy Rivas, Benno de Keyser retoma de alguna manera o se inserta en esa tradición, pero desde una perspectiva mucho más ordenada dentro del estudio de género, le da causa a través de esta discusión sobre el varón como factor de riesgo, ¿no? Entonces, bueno, ese sería como otra manera de entender cómo se va construyendo este campo. Esto de alguna manera lo que nos están comentando es que pues no estamos descubriendo ni el café con leche ni el agua tibia, ¿verdad? Hay una larga data de investigación sobre el tema y que en México, en el contexto latinoamericano, ha sido un país que ha aportado de una manera importante al conocimiento de hombres y masculinidades. En este sentido, digamos, si bien tiene raíces en distintas fuentes, ¿cómo contextualizar y cuáles serían las preocupaciones, digamos, más recientes en términos de investigación en México? O sea, si tomamos, por ejemplo, los últimos 30 años, ¿por dónde ha ido la investigación y los estudios de hombres y masculinidades en México? ¿Cómo lo ven ustedes? Qué interesante. Cuando dices más recientes, no sé si te refieres a 3 años, pero dices 30 años y sí, bueno, finalmente es un campo de conocimiento muy, muy reciente. Yo lo que rescataría es la explosión de campos temáticos. Realmente hay muy pocos campos temáticos, que es de los temas que hablaríamos después, que es lo que habría que pronunciar más. Pero hay una cantidad de investigación impresionante publicada, lo que sistematiza Guillermo cuando se metió a hacerlo. No sé si esperaba encontrar tanto, pero hay muchísimo. Y hay obviamente un desarrollo desigual en distintos temas, pero hay un desarrollo en los principales temas, lo que es salud, lo que es la violencia. A ti, Juan Carlos, te conocí estudiando a las mujeres y desde la cuestión económica, la inserción económica, y después ya tú también saltaste en esa dirección. El tema de la salud sexual y reproductiva. Tiene mucha razón Guillermo, que lo que se ha llamado los estudios gay o estudios desde la diversidad sexual ha apuntalado muchísimo el poder entender esta relación entre la masculinidad, la sexualidad y la homofobia como un mandato que en México todavía es muy fuerte. Hay que escuchar el habla de los hombres promedio, independientemente de su nivel educativo. El campo de la salud. Entonces ha habido un desarrollo impresionante. Actualmente una de las colegas en la UNAM está tratando de ubicar las tesis que se están haciendo, porque eso de repente queda dentro de la literatura no reconocida, no publicada, y es una cantidad muy grande de tesis que apuntalan este campo de conocimiento de los hombres desde el género. Y en esa dirección creo que hay que mencionar el papel que jugó un seminario en la UNAM, conducido inicialmente por Eduardo Liendro y después por Salvador Cruz y Gloria Careaga, que empezó a juntarnos, a quienes veníamos trabajando, empezó a generar un espacio de diálogo, y también muchas de las primeras publicaciones, las compilaciones de lo que íbamos encontrando en este campo. Otro seminario con Ivonne Sass en el Colegio de México, que era sobre sexualidad, pero que obviamente tenía que incluir qué estaba pasando con los hombres. Entonces, creo que a partir de ahí realmente se ha dado, y ahí sí hay que mencionar la creación donde Guillermo tuvo un lugar importantísimo, de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, y también una serie de coloquios, tanto nacionales como internacionales, que se han convocado y en donde hay una cantidad de trabajos, y hablo de México, pero hablo también a nivel latinoamericano, trabajos muy interesantes, muy, muy sugerentes
muy aclaradores de lo que está pasando con los hombres. Ya no el hombre genérico, sino los hombres situados en diferentes grupos de edad, en lo rural, en lo urbano, no tanto en lo indígena, aunque hay estudios también sobre esto en diferentes campos temáticos. Entonces, sería difícil actualmente abarcar este campo. 30 años ha tenido un crecimiento notable con el aporte no solo de hombres investigadores, sino muchas mujeres investigadoras, ¿no? En campo de la paternidades y la corresponsabilidad, pues está Juan Guillermo Figueroa, pero también está Alejandra Salguero, por ejemplo. Y en el último congreso de la MEC, la cantidad de discípulas o estudiantes que estaban analizando paternidades específicas, la paternidad soltera, el padre discapacitado, la paternidad gay, realmente es una ramificación muy interesante de este campo que es difícil seguirle la pista actualmente, a menos de que uno se dedique a hacerlo intensivamente como lo hace Guillermo, como lo hizo. Así es. Esta explosión de investigación, de estudios, que son un acicate para entender en qué se mete uno cuando investiga el tema de hombres y masculinidades, plantea también una serie de preguntas. Hay ya en el chat algunas preguntas que dicen, bueno, ¿qué pasa con esta visión binaria de los estudios de hombres y masculinidades? Y en este sentido, Rodrigo Quinteros nos dice, bueno, ¿cómo creen que los estudios de género de los hombres están incorporando, si es que lo hacen, las perspectivas no binarias de comprender el género y las sexualidades? O sea, esto que comentaba Guillermo, bueno, este ha sido un puntal, un eje que impulsó los estudios. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Sí, muy, muy interesante la pregunta y requiere un poquito de reflexión también sobre cuestiones teóricas vinculadas a los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Pero por eso es que precisar que hacemos estudios de género de los hombres y las masculinidades es que nos permite pensar, por ejemplo, en esta diversidad de género de los propios hombres, esta diversidad a nivel de, por ejemplo, de la presentación del género o de la expresión de género o de la identidad de género. Hay un planteo teórico que a mí me parece fundamental que podamos incorporar a los estudios de género de los hombres y masculinidades, que es el planteo teórico queer, porque es precisamente el que nos permite pensar en esta diversidad de expresiones de género de los propios hombres o los propios varones, ¿sí? Porque lo que nos dice es que hay una ideología dominante que nos dice que solo hay dos sexos, macho y hembra, deshaciéndonos, o sea, ocultando, negando la intersexualidad. En sí mismo está allí, que es una realidad, intersexualidad a nivel cromosómico, a nivel gonadal o a nivel genital. Pero hay también esa ideología que nos dice que de esos dos sexos se desprenden dos géneros, que por tener un cuerpo macho tienes que ser masculino, debes ser masculino, estás destinado a ser masculino, y que del cuerpo hembra debes ser femenina, estás destinado a ser femenina, tienes que ser femenina, ¿no? Pero además que de ese cuerpo macho y de esa masculinidad se desprende naturalmente la heterosexualidad, ¿sí? Y que todo eso es porque tienen un fin, es un destino, es un telos, un fin último, que es la reproducción. Cuando se supone que la sexualidad tiene como finalidad la reproducción. Todo esto son ideologías dominantes, son concepciones que han sido cuestionadas de diferentes frentes psicoanalíticos, incluso antropológicos, incluso sociológicos, y hay muchísima evidencia para decir que no, que hay personas con cuerpos machos que pueden ser masculinos o pueden ser femeninos o andróginos o de género fluido o de género no binario, etcétera, etcétera. Igual mujeres, y que además puede ser un hombre andrógino o femenino y puede ser heterosexual, o puede ser homosexual o bisexual o en un determinado momento de la vida. Es decir, que las posibilidades de configuración entre el cuerpo, el sexo con el que te identificas, el género que expresas o presentas o te identificas y el deseo, la orientación sexual,
Las posibilidades combinatorias son muchísimas. Yo cuando le digo esto a mi estudiante me dicen, ay, profe, de haber sabido, o sea, ¿qué he vivido? O sea, ¿en qué miseria he vivido, no? Bueno, pues sí, ¿qué miseria hemos vivido? Y como dice Heidegger, si la identidad es una forma de estar en el mundo, el problema es que las formas de estar en el mundo que nos ofrece la sociedad son muy limitadas, muy pequeñas, muy cortas, ¿no? Tomando en cuenta las posibilidades que tendríamos de disfrute, de experiencias de vida, de experiencias simplemente humanas, de emociones, de encuentros, etcétera, afectivas y eróticas y muchas más que eso, ¿no? Entonces, si hacemos este planteamiento, entendemos que no es lo mismo nacer con determinados genitales y el tema de la masculinidad. Porque no es lo mismo esa identidad que te ascribieron al momento de nacer en virtud de la lectura que hicieron de tu cuerpo, tenías pene y testículos, eres hombre, y la expectativa social de que seas, como dicen las sociedad, todo un hombre de verdad, o masculino, es decir, la identidad propiamente masculina. Y que en esa brecha entre una cosa y la otra, pues está todo el drama de los hombres, está el drama en el que estamos los hombres socialmente, el drama, y por eso hay estos estudios, porque si fuera algo si la masculinidad se desprendiera del cuerpo, no tendríamos ni siquiera estas reuniones hechas, no habría estudios de género de los hombres, pero no se desprende. Entonces, y en ese drama, los hombres nos jugamos la vida para mostrar que sí somos, para aparentar que sí somos, para creernos que sí somos y para cumplir con lo que se espera de nosotros en todos los sentidos. Lo que ganamos, lo que trabajamos, lo que decimos, cómo nos arreglamos, el tipo de relaciones que tenemos, el poder, la autoridad que tenemos sobre otros, el mando, el afecto que recibimos. Es decir, ahí se nos juega todo, buena parte de nuestro drama social. Entonces, ciertamente, cuando pensamos de esa perspectiva que llamamos teoría queer, cuando incorporamos sexo, género y deseo a la ecuación y no nos quedamos solo con estudios de masculinidad, entonces abrimos muy suave el espacio para pensar en estas otras posibilidades de expresiones de género no binarias o de género fluido, o pangenéricas, como dicen algunos jóvenes, y otros términos que andan por allí, queer y otros, ¿no? Nos permite pensar que podemos en determinado momento de nuestra vida construir una cierta presentación de género, de masculinidad, pero en otros momentos no. A lo mejor en la infancia fuimos mucho más, digamos, más andróginos, y ya no nos acordamos, ¿no? Una de las cosas que yo digo cuando hablo de los trans, por ejemplo, de la experiencia trans, es que la experiencia trans no es propia de ciertos cuerpos, no son ciertos cuerpos los que son trans. Todos hemos tenido experiencias trans en la vida, todas las personas, hasta el más macho de los machos, ha tenido una experiencia trans, porque esa transgresión del género se da desde la infancia. Transgredimos constantemente el género esperado en un sentido o en otro, o como diría Freud, o por lo menos en nuestros sueños, pero en algún lado lo transgredimos, porque tanta coherencia simplemente no es posible, ¿no? Entonces, y además qué aburrido sería, qué bueno que lo hicieran consciente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay mucho que seguir investigando, ojalá más gente se incorporara a hacer investigación sobre, dentro del estudio de género, los hombres y las masculinidades, sobre lo no binario, sobre las personas trans masculinas o sobre los hombres trans, sería muy interesante. No es que esos estudios no existan, es que digamos que surgieron dentro de otro campo paralelo, digamos que son los estudios LGBT, pero que forman parte junto con los estudios feministas de lo que yo llamo el campo propiamente de los estudios de género, digamos, un campo en el que estamos también los estudios de género de los hombres y las masculinidades. Sí, es muy interesante lo que estás planteando, Guillermo, porque de alguna manera deja ver con mucha claridad que los estudios de género de los hombres no están encasillados. O sea, se alimentan de discusiones que provienen de distintos ámbitos y que se intersectan unas con otras. Y hay configuraciones teóricas y configuraciones también en la realidad, en el sentido del comportamiento. ¿Qué nos puedes seguir comentando sobre esto, Beno? Esto que levantabas la mano y decía, yo quiero. No, es que me vino a la mente uno de los primeros ensayos que leí y que me gustó mucho y me volvió a llegar hace poco, de Joseph Vincent Márquez, que él era un gran divulgador y cuestionador en España, solitito él,
en España empezando a cuestionar a los hombres. Y es un trabajo que aparece en el viejo topo, que se llama Masculino, Femenino y Neutro. Y su tesis es esa, que realmente lo esencialmente masculino, y esto escrito hace más de 30 años, quizá 40, y lo que es estrictamente femenino ligado a la biología es muy poco. Y todo el resto es neutro. Los colores, las funciones, los trabajos, las emociones, que es algo que estás trabajando tú, todo el resto es neutro y me pareció muy liberador ese texto. Incluso el parir, él todavía ponía el parto y la lactancia como esencialmente femeninas, pues ya actualmente ya circulan imágenes de personas que han transitado hacia el lado de lo masculino, por decirlo de alguna forma, pero no se han operado y dan a luz, por ejemplo, ¿no? Y están dando pecho. Hombres o mujeres que llegan a los servicios de salud para hacerse un examen de próstata, ¿no? Y eso le rompe todo el esquema a los colegas del campo de la salud, o alguien con apariencia masculina que viene a hacerse un Papa Nicolau. Entonces es el nuevo desorden. Hablaban del nuevo desorden amoroso. Bueno, hay un nuevo desorden que creo que es muy liberador en cuanto a estos ámbitos tan estancos de lo masculino y lo femenino. Y creo que tenemos que estar recordando esa parte. Muy bien, voy a dar lectura a algunas de las preguntas que se están haciendo. Venga. Y retomamos esta propuesta de los estudios en México, o sea, ¿no? Dice una de ellas, de Dolores Ávila, dice, ¿cuál es la apuesta a la lucha por la igualdad feminista desde la perspectiva de hombres y masculinidades? Otra de las preguntas es, ¿cómo ha sido la introducción o desarrollo e incluso los retos de las masculinidades en las diferentes clases sociales? O sea, el asunto de la interseccionalidad, los estudios de interseccionalidad en los estudios de hombres y masculinidades, en este caso particular, la clase social. ¿Qué podemos hacer? Dice Juan Sánchez, ¿qué podemos hacer para apoyar la incorporación de estos temas de género en los niños y niñas y adolescentes? O sea, ¿cómo incorporar los estudios de hombres y masculinidades en la infancia y adolescencia? ¿Qué tan grande llega a ser la presión social de otros hombres en estereotipos como el ser mandilón y dejado para en cambio optar por ser machista? Bueno, todas estas preguntas de alguna manera han sido también preguntas de investigación a lo largo de los años, y en México en particular. O sea, ha habido un desarrollo teórico, empírico, de investigaciones desde distintos enfoques disciplinares, interdisciplinares, transdisciplinares. ¿Qué nos pueden comentar acerca de esto? Pensando precisamente en que México es un país pluriétnico, multicultural, muy diverso en términos de su geografía, la zona costera, montañosa, el altiplano, con tradiciones distintas, con influencias culturales distintas, y que está incorporándose todas estas preguntas que nos lanzan, ¿no? El asunto de la interseccionalidad, el asunto de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y un aspecto que me parece también muy importante es que los estudios de hombres y masculinidades, como lo mencionan, no es un campo en el que solamente los hombres trabajamos, sino que las compañeras han hecho un aporte también importante. Adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, sí, yo creo que habría que comentar de qué tamaño es esta producción. La investigación que realicé y que se publica en ese libro, Abriendo Brecha, 25 años de estudios de género de los hombres y las masculinidades en México, yo parto de 1990 como un momento emblemático con un trabajo de Teresita Barbieri sobre el machismo que inaugura formalmente los estudios de género de los hombres y las masculinidades en México. Y a 25 años, para el 2014, contabilicé 575 productos académicos
artículos de investigación, tesis, libros, capítulos de libro, fundamentalmente. Si no, dejé de lado otro tipo de productos ensayísticos de otro tipo, manuales y demás. Pero el ritmo de crecimiento es más o menos 70 productos científicos por año. Es decir que desde la última vez ahora, yo creo que ya rondamos 70, 75. Yo creo que ya rondamos los 900 o los 1000 productos académicos científicos en este campo. Somos un país que produce bastante, de los que más produce en Latinoamérica, junto con Brasil, en Iberoamérica en general. Y además estamos organizados en una Academia Mexicana de Estudios de Género, los hombres y las masculinidades, y estamos ya iniciando esta fase de formación a través de un diplomado, ¿no? Que esperemos que de estudios de género de los hombres también, y que esperemos que se sostenga. Entonces, ¿de quiénes participamos allí? Según mi propia estadística, para el 2014 era el 49% eran mujeres. Somos realmente, yo creo que ya ahorita el 50-50, somos de los campos académicos más igualitarios. Yo creo que es totalmente igualitario nuestro campo académico en ese sentido. Sin embargo, creo que podemos seguir creciendo. Hace falta que en algunos estados del país también se institucionalicen estos estudios. Por otro lado, hay en algunos estados donde sí hay producción, pero dependen de unas cuantas personas. Tenemos que ampliar como ese grupo de personas que están haciendo investigación, fomentar tesis. Y el otro gran reto que tenemos es la institucionalización de las personas que hicieron tesis de licenciatura, maestría y doctorado y que puedan dedicarse a seguir haciendo investigación en este campo, que se abran plazas de investigación. Dicho esto, coincido con lo que dice Beno del conjunto de temas en los que estamos trabajando: salud, violencia, paternidad, qué significa ser padre en México para los hombres, cómo se vive desde la paternidad desde estos mandatos de ser hombre, de sexualidad, temas como migración, que son muy importantes, cómo la migración está vinculada a ciertos proyectos de identidad, de ser hombre. Migramos como parte del proyecto de identidad como hombres. Y la migración es un gran fenómeno. En este país son millones de personas, en las que ahorita más de 10 millones de mexicanos en Estados Unidos, incluso sin papeles, más los que ya tienen papeles, ¿no? O sea, 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Y una de las razones para migrar, o de las fundamentales, tiene que ver con cumplir con mandatos sociales de ser hombre. Se migra para ser buen padre casi siempre. Se migra para cuidar a la familia. A veces dicen, es que los hombres no cuidamos. ¿Cómo no vamos a cuidar? Los hombres cuidamos, siempre hemos cuidado. Lo que pasa es que tenemos ciertas formas de cuidado y no tenemos otras. Y migramos para cuidar a la familia. Creemos que por eso lo hacemos, ¿no? Y estamos convencidos. Y en eso también se corre la vida, incluso, ¿no? Entonces, la gente, eso es un tema fundamental, el tema de la migración. Pero hay otros, el tema de identidad, de cómo se construye identidad en diferentes contextos regionales, étnicos. Ciertamente hay también trabajos de empleo, desempleo, como los que tú has hecho, Juan Carlos, sobre el tema, qué significa para los hombres el empleo y el desempleo. Están temas como juego, como deporte, como emociones, temas de riesgo, que ya ven la que dice, salud emocional, hay el tema de las adicciones. Y recientemente, unos últimos 6 años, empezamos a trabajar el tema del crimen organizado, del narcotráfico, de la narcocultura. Y creo yo que está también mostrando la importancia de los estudios de género de los hombres para entender el crimen organizado, sobre todo para entender cómo es que llegamos como país a esto que tenemos, ¿no? A 30,000 o más muertos por año, ¿no? Y la gran presencia de los hombres como muertos y como criminales, ¿no? Y metidos en estas organizaciones criminales. Hay una dimensión de género fundamental y de masculinidad en el tema del crimen organizado. Y creo que la investigación está siendo muy rica al respecto, muy importante. Estudios sobre generaciones, cómo las formas de ser hombres se han transformado en México a lo largo de los años, de las generaciones. Estudios regionales, pero ciclos de vida. Sin embargo, sí hay retos. Hay campos en los que no hemos avanzado mucho y que son fundamentales. Tenemos muy poca investigación sobre educación, muy poquita investigación sobre estudios de género de los hombres y la educación. Entonces, por eso mismo, nos falta como más conocimiento para hacer mejores intervenciones en educación preescolar, primaria, secundaria, prepa. Casi no hay investigaciones. Es impresionante esto. Habría que decir que no solamente en este campo, tampoco hay investigación casi de género en general en la educación,
o sobre el tema de la diversidad sexual, por ejemplo, en la educación primaria, la secundaria. Entonces nos falta mucho al respecto. Y sobre las clases, casi todo lo que yo chequeé es que casi toda la investigación es con clases bajas, clases medias bajas, clase media. Pero no tenemos casi investigación sobre la clase alta en México. ¿Cuáles son las formas de ser hombre? ¿Cuáles son las ideologías de género, de masculinidad de los hombres de clase alta? De los empresarios. Yo creo que no tenemos, porque como casi ninguno somos de clase alta, yo creo que tenemos una brecha ahí para entrarle o algo nos pasa, ¿no? Pero igual, no, tampoco somos indígenas, y no obstante sí hemos hecho estudios con población indígena. Pero nos urge. ¿Por qué? Porque así podríamos resolver este entuerto que nos dejó Raúl Connell sobre la masculinidad hegemónica. ¿Qué es esta masculinidad hegemónica? Hablamos de masculinidad hegemónica y nunca hemos estudiado propiamente a la clase hegemónica, ¿no? Entonces es más bien como es como yo les digo, es una hipótesis. Para mí lo de Connell es una hipótesis de trabajo que no hemos realmente probado, ¿no? Entonces hay mucho que hacer. Ojalá muchas estudiantes se interesen en entrar a estos estudios y colaborar. Hay mucho que crecer en este campo de investigación, ¿verdad? Y sí, sobre lo que dice sobre el mandilón, las preguntas sobre el ser mandilón, totalmente. Creo que no podemos entender la construcción cotidiana, diaria del ser hombre, la experiencia diaria de los hombres, sin entender que hay siempre esta presión social, que a veces se expresa con palabras como mandilón, a veces como eres fundillo, como eres catón, como eres rajado, o muchas otras cosas, o pareces maricón, ¿no? Es decir, siempre está esta presión social, y aunque no esté, ya está dentro de nosotros, porque la sociedad vive entre nosotros y ya nosotros solo nos presionamos. Y a veces ya olvidamos esas frases dichas, oídas en la infancia, pero está una experiencia de presión social que ni siquiera la puedes explicar. Entonces sí, yo creo que, como bien decía hace rato Beno de Keiser, la investigación sobre homofobia y la masculinidad nos ha mostrado es que la homofobia es el perro guardián del machismo, y que buena parte de nuestra vida fue marcada por insultos homofóbicos, y no porque fuéramos gays o pareciéramos, simplemente porque la homofobia es constitutiva de la experiencia de todos los hombres, independientemente de su orientación sexual. Es decir, para que no seas, ahí te va la homofobia, ¿no? Por si tenías alguna dudita, ahí te va la homofobia. Por si acaso se te llegara a ocurrir, ahí te va la homofobia. Y no solamente por la experiencia sexual, sino por la cuestión de género. Porque lloras, porque eres sensible, porque tienes una percepción estética, ¿no? Fuera de lo común. Entonces sí, son temas fundamentales, y sí, la presión social define en gran medida nuestras trayectorias sociales como hombres. Muchos retos para investigar, muchos retos para estudiar, para entender. Sí, Beno, adelante. Sí, empiezo de atrás para terminar con la pregunta de Dolores. Esta presión social creo que sí aflora en muchísimos de los estudios, esta presión social para responder a los mandatos, y surgen tanto de las mujeres como de los hombres cercanos a uno. Y no solo está compuesta de la homofobia, sino también de la misoginia. No seas niñita. Defiende como hombre, es esta cuestión de que no llores como mujer lo que no pudiste defender como hombre, que es una frase que nos viene de muy lejos. Y el no ser niño, y va de intervalos. Entre esas cosas, el infantilizar, feminizar o convertir en gay al hombre que se sale, incluso a nivel emocional, en su manifestación emocional, son controles muy fuertes todavía, y que sigo escuchando entre jóvenes, entre pares, y que siguen surgiendo en muchas investigaciones, a pesar de que hay ciertos sectores que ya están rompiendo con esto. La mirada interseccional creo que nos ayuda muchísimo a entender que México estamos en un mosaico. No es lo mismo crecer como joven en Hermosillo que en Babiácora, que gracias a Guillermo fuimos a la sierra de Hermosillo, que en los altos de Chiapas, en una colonia popular en Jalapa, o ser de los tradicionales jalapeños. O sea, hay un mosaico en donde hay diferentes historias. No hay un avance común, digamos,
de los hombres hacia una masculinidad más flexible, más igualitaria, más reflexiva, aunque creo que hay sectores de jóvenes que sí están moviéndose más rápidamente, muy de la mano o muy en compañía de las mujeres que están cada vez más rápidamente cuestionando el orden de género. Y termino con el planteamiento que hace, la pregunta que hace Dolores. Bueno, ¿y este campo de las masculinidades qué? ¿A qué le apuesta? ¿Al SNI? ¿A ser publicados en una revista de alto impacto? Yo me pregunto, bueno, ¿cuál es el alto impacto? Creo que está bien, como campo de conocimiento se legitima a sí mismo, pero creo que el alto impacto tiene que ser sobre las relaciones de género y tiene que ser una beta crítica de lo que esta herencia patriarcal que tenemos. Y yo en mi trayectoria no puedo separar, digamos, el tema de la investigación del tema del cambio social en conjunto con otros colegas de la sociedad civil, y cada vez más tratando de tocar puertas, y a veces se abren un poquito las puertas, pero con muchas dudas en el ámbito de las políticas públicas, de los programas sociales. Está el reto de qué se puede hacer con el planeta UNAM. Son más de 200,000 hombres en la UNAM. Podemos impactar positivamente en un tiempo en donde cada vez más instituciones como nuestras universidades, la política mexicana están siendo cuestionadas por su patriarcalismo. Entonces creo que sí, lo veo como un campo en donde convivimos gente que está dedicada a la investigación, pero que a partir de la investigación está alimentando también la acción. Yo recuerdo en el evento de la MEG que tuvimos en Puerto Vallarta, en donde Juan Carlos nos pedía, está bien, presenten su PowerPoint, pero en la última diapositiva que tenga alguna propuesta práctica, transformadora, alguna propuesta de política pública. Y creo que debemos apuntalar eso. Me acaba de llegar un texto hace poco en donde una de las consignas del texto dice menos campo y más transformación. No creo que necesitamos menos campo, pero sí necesitamos construir puentes más eficaces entre el campo de la investigación, y no solo en masculinidades, en muchísimos otros campos, y la gente que está metida en la acción. Hay un desconocimiento en la política pública de muchísimos de los aportes que estamos logrando a nivel de investigación. ¿Qué está pasando con los adolescentes? ¿Qué está pasando con la población migrante? Este ejemplo que planteas, con la población indígena. Hay cada vez más conocimiento, pero ese conocimiento no transita necesariamente a el campo de la gente que toma decisiones o está desempeñando programas. Pues el tiempo es implacable y se nos está agotando rápidamente, y pues están abiertos muchos aspectos. Yo quiero mencionar algunas de las preguntas para ir cerrando. Dice, ¿existe algún repositorio con los productos de investigación de la red para su consulta? Eso es por una parte. Otra pregunta de Mario Ruiz dice, los estudios de las masculinidades, ¿qué tan institucionalizados están en el ejército, en la iglesia, en la empresa, en el gobierno y desde luego en la universidad? Y si aún se puede considerar como una iniciativa más bien independiente en el ámbito académico. Otra pregunta es, ¿qué acciones como estudiantes podemos implementar para promover el conocimiento, educación en esta temática tan importante? Por otra parte, también Mario Ruiz dice, si se puede considerar que durante la actual pandemia y el recogimiento en casa haya abierto la posibilidad de visualizar un poco más al interior de las familias el tema de la masculinidad. Bueno, son temas que son totalmente vigentes, ¿no? O sea, y que en diferentes momentos van emergiendo una serie de preguntas que es necesario abordarlas desde una forma sistemática, ordenada, para tener un conocimiento claro, vinculado con la transformación social, que este es un elemento también importante. Bueno, nos quedan escasos 4 minutos.
Y en escasos 4 minutos, con todas estas preguntas de las personas que se han interesado en la temática, ¿cómo podemos ir cerrando? ¿Cuáles son los desafíos ahora? Y un poco, pues, si se puede responder a algo en parte de las preguntas. Bueno, yo creo que yo soy muy optimista. Yo veo en mi propia experiencia de vida, en mi propia experiencia incluso de investigación en este campo desde hace bastante tiempo, 30 años más o menos, veo profundas transformaciones en la sociedad. Creo que esta discusión que a veces se empezó a dar en grupos pequeños, en grupos de intelectuales o en grupos de activistas o en parejas de feministas, se ha extendido ya en la sociedad y filtra, sí se filtra. Por supuesto que uno desde la investigación no solamente publica artículos, también da entrevistas, programas de radio, yo no sé cuántas se daban, montones, ustedes otro montón, en televisión, en periódicos, están los debates, o sea, de alguna manera uno forma estudiantes que luego esos son periodistas y llevan esta discusión en sus propios trabajos. O sea, se va filtrando. El trabajo académico no está en la torre de marfil en el campo de estudio de género de los hombres. Desde siempre se ha filtrado y hemos estado en contacto con talleres o con entrevistas o formando gente. Y hemos impactado a la sociedad, me queda clarísimo. Y va impactando a productores de televisión, va impactando la cultura popular, ¿no? A mí me queda clarísimo que está allí. Sin lugar a dudas, la pandemia hizo que se reflexionara más al respecto. Creo que tenemos que colocar más el tema de los hombres como sujetos genéricos, no solo como reflejo de la violencia contra las mujeres, o la agenda propiamente de las mujeres y que es muy legítima, pero empezar a pensar también en clave de los hombres como con sujetos genéricos, muchos asuntos, de tal manera que los hombres no vivamos esto a la defensiva o sintiéndonos, o siendo los culpables de antes de ser juzgados, ¿no? Es decir, empecemos a pensar, incorporar esta discusión de los hombres en la vida cotidiana. Yo soy optimista porque veo lo que está pasando en los medios de comunicación. Vi ayer o antier el programa de Hexatlón. Es impresionante lo que ahí se ve, aunque esté montado, la capacidad expresiva de los hombres de las nuevas generaciones, la capacidad de abrazarse, de cuidarse, de ser cariñosos, de ser tiernos entre ellos con las propias mujeres, de ser compañeros, de llorar frente a la cámara, ¿no? Entonces, estamos realmente ante la emergencia de una cultura de género diferente. Y yo veo que es mucho de lo que habíamos soñado desde que empezamos estos trabajos. Estoy muy contento de esos logros y creo que hay mucho que hacer. Creo que lo que sigue es que tenemos que entrarle a los grandes problemas nacionales como el tema del crimen organizado con una perspectiva de género, no solo con policías o con patrullas o con programas de apoyo económico social. Entrarle desde el enfoque de género. Muy bien, gracias. Beno, 15 segundos. 15 segundos. Repositorios, busquen la página de la Asociación Mexicana de Estudios de Género de los Hombres, la página de Cómplices del 21, con XX1, la página M Masculinidades, las páginas de Men Engage, Men Engaje, Men Care, Men Care, no se vayan con la crema de manos, sino hombres cuidando. Y creo que hay que apuntalar mucho más los estudios relacionales, estudios que todavía en esta frontera binaria vean qué está pasando con hombres y con mujeres. Me pasa mucho que alguien termina su tesis sobre X asunto a las mujeres y la pregunta, oye, ¿los hombres? Bueno, eso lo dejo para el doctorado. O al revés, el tema de cómo los hombres viven X o Y cosa y las mujeres qué pensarán, bueno, eso lo dejo para el doctorado. Más estudios relacionales, más estudios que den cuenta del cambio. A mí se me ha criticado un poco esta cuestión del masculino con factor de riesgo, tratando de denunciar los mandatos y el costo que esos mandatos tienen para los hombres. Pero hay muchos hombres que están fuera, se están saliendo de esa norma o están con un pie adentro y un pie afuera. Hay que analizar eso, más estudios sobre el cambio, sobre las buenas prácticas, más estudios longitudinales también, saber qué está pasando con los hombres en su curso de vida. Y quizá el último mensaje es tomar esta oportunidad de trabajar, de entrar en este campo de las masculinidades como una oportunidad para revisarse. Creo que no es solo la transformación social, no es solo el aporte que es muy importante que pueda tener mi investigación, sino este proceso de investigación en donde yo también soy un sujeto situado
que creo que eso es parte de la modernidad en la investigación, no como el documental en donde yo estoy analizando con la voz en off cómo hacen los troviandeses X o Y cosas, sino yo soy parte también de ese proceso y lo enuncio. Muy bien. Bueno, pues agradecerles muchísimo a Guillermo, a Beno, sus aportes, su mirada crítica sobre el tema. Visión abuelo de pájaro en una hora, se la come rapidísimo. Queda el ánimo de seguir conversando. Hay muchas preguntas más que ya no he podido enunciar y pues agradecerle al Programa Interdisciplinario de Estudios de Género del Departamento de Estudios Regionales INESER esta iniciativa, junto con la División de Economía y Sociedad, a Cómplices por la Igualdad, que está la campaña nacional de hombres en sana convivencia, y que en la pandemia cuidaras de la diferencia, y a la red de masculinidades alternativas de Jalisco. Y también agradecerle a la doctora Norma Celina Gutiérrez, que ha estado haciendo una revisión del chat para enviar las preguntas. Bueno, agradecerles muchísimo a todas las personas que se han conectado, a estudiantes, profesorado, personas también de otras instancias, de cómplices, de fuera de cómplices, que se quieren hacer cómplices con esta idea de entender a los hombres y las masculinidades para transformarnos de manera personal e influir, como dice Guillermo, que se vaya filtrando para transformar la sociedad en una más igualitaria, más abierta, más feliz, ¿no? Bueno, agradecerles mucho. Gracias. Un abrazo fuerte, cordial, tierno a ustedes y también a quienes nos se unieron a esta charla. Y muchas gracias. Que tengan muy buen día. Hasta luego. Saludos, gracias. Adiós.